En el fútbol moderno, los fichajes millonarios son una moneda corriente. Cada temporada vemos cifras escandalosas que prometen traer gloria, títulos y camisetas vendidas, pero no siempre el dinero garantiza el éxito. Hay veces que las expectativas son tan grandes que solo pueden caer estrepitosamente. Así que hoy te traigo las 10 mayores decepciones en la historia de los fichajes millonarios, jugadores que costaron una fortuna y lamentablemente terminaron dejando más preguntas que goles. Quédate hasta el final porque te tengo dos bonus que seguramente no te esperas. Empecemos por Philippe Coutinho llegando al Barcelona. En el año 2018, el Barça desembolsó más de 135 millones de euros por nada más y nada menos que Philippe Coutinho, en un intento desesperado por cubrir el hueco que dejó Neymar. El brasileño venía de brillar en el Liverpool, con técnica, goles y bastante visión, pero en Barcelona nunca pudo encajar. Inseguro, lento, incluso sin confianza. Pasó más tiempo en el banquillo que en el campo. Para colmo, fue cedido al Bayern de Múnich, donde le metió 2 goles al Barça en el 8-2. Literalmente pagaron para que los humillara. Un fichaje tan caro como triste. Quedémonos en España, ya que hay que hablar de Eden Hazard llegando al Real Madrid. Cuando el Madrid fichó a Hazard por 100 millones de euros, parecía un negocio seguro. Venía de ser la estrella del Chelsea y brilló con Bélgica en el Mundial del año 2018. Pero todo fue un simple espejismo. Entre lesiones, falta de forma física y pérdida de motivación, Hazard se convirtió en un fantasma en el Bernabéu. Jugó poco, rindió menos y se marchó sin pena ni gloria. Una promesa de magia que se apagó demasiado pronto. Luego tenemos a Joao Félix en el Atlético de Madrid. Con apenas 19 años, Joao Félix fue fichado por el Atleti por 126 millones de euros. El talento estaba ahí, regate, visión y gol, pero en el sistema de Simeone su fútbol se volvió predecible y frustrante. Nunca terminó de encajar y pese a algunas pinceladas de calidad, su rendimiento fue bastante irregular. Fue cedido al Chelsea y al Barça, pero en ninguno logró brillar como se esperaba. A día de hoy sigue siendo un misterio sin resolver. Incluso su etapa en Milán tuvo más sombras que luces. Luego tenemos a Romelu Lukaku, el Chelsea en la segunda etapa. Después de una gran temporada en el Inter, Chelsea decidió recuperar a Lukaku por casi 115 millones de euros. El objetivo era bastante claro, un 9 de garantías, pero apenas llegó, el belga dio una entrevista polémica diciendo que prefería volver al Inter. En el campo su impacto fue mínimo, perdió confianza, se le vio torpe y bastante desconectado. Un fichaje que parecía perfecto pero que terminó como uno de los peores negocios del club. En el siguiente puesto tenemos a Ousmane Dembélé llegando al Barcelona, otro intento del Barça por llenar el vacío de Neymar. Pagaron 105 millones más variables por un Dembélé que prometía ser el próximo crack francés, pero su etapa fue una pesadilla de lesiones, indisciplina e incluso altibajos. Si bien mostró destellos de su calidad, nunca se consolidó como la figura que se esperaba que fuese. Pasó más tiempo en la enfermería que sobre el césped, y aunque mejoró en sus últimos años, su coste y rendimiento nunca subieron a la altura de lo que buscaba el equipo blaugrana. Luego tenemos a Paul Pogba llegando al Manchester United en su segunda etapa. Volvió como el hijo pródigo por 105 millones de euros, siendo el fichaje más caro de la historia del club en su momento, pero Pogba nunca encontró regularidad en el United. Entre lesiones, actitudes polémicas y falta de consistencia, se fue apagando poco a poco. Mostró chispazos de su talento, sí, pero nunca fue el líder que necesitaba el equipo. Hoy su paso por el club es recordado más por lo que prometía que por lo que realmente hizo. En el siguiente puesto tenemos a Neymar llegando al Paris Saint-Germain. Seamos sinceros, Neymar tuvo números espectaculares en el PSG, pero hay que poner las cosas en contexto. Costó 222 millones de euros, el fichaje más caro en ese momento en la historia del fútbol. Simplemente no logró llevar al PSG a ganar la Champions, lo cual era el objetivo principal de su fichaje. Las lesiones constantes, su vida extradeportiva y la sensación de que nunca dio el 100% manchan un poco su legado en París. Un jugador increíble, pero que nunca justificó semejante inversión. Sin embargo, si hablamos de fracasos, tenemos que hablar de Antoine Griezmann llegando al Barcelona. El Barça pagó 120 millones de euros por Grisi, pero desde el principio fue un fichaje bastante cuestionado. Jugaba en la misma zona que Messi, no encajaba en el sistema y se notaba bastante incómodo, sin hablar de los problemas que tuvo dejando al Atlético de Madrid, su antiguo equipo. Aunque su actitud fue siempre profesional, su rendimiento fue un poco flojo y nunca brilló como en el Atlético. Tras 2 años grises, terminó
terminó volviendo al club colchonero, otro negocio ruinoso del Barça en su etapa más caótica. Llegando casi al final, tenemos a Kepa cuando llegó al Chelsea. Cuando el Chelsea pagó 80 millones por Kepa, lo convirtió en el portero más caro del mundo, pero el español tuvo actuaciones bastante irregulares, errores garrafales, falta de seguridad y pérdida completa de confianza lo sacaron del 11 titular. Incluso hubo momentos donde el segundo arquero parecía más confiable, una inversión gigantesca para un jugador que nunca estuvo a la altura de su precio. En el 10º puesto tenemos a Jadon Sancho llegando al Manchester United. Sancho llegó desde el Dortmund, ese Dortmund que prometía muchísimo, con el cartel de ser uno de los mejores extremos jóvenes más deseados del mundo. Costó alrededor de 85 millones de euros, pero en el United su nivel bajó drásticamente, le costó adaptarse a la Premier y su rendimiento fue bastante pobre. Los problemas internos con el cuerpo técnico no ayudaron para nada a su caso. Hoy su futuro es un poco incierto y el club todavía se pregunta si algún día recuperará esa inversión que desembolsó buscando al Jadon Sancho estrella. Como bonus tengo dos casos interesantes. El primero es Fernando Torres, un ícono del fútbol, llegando al Chelsea. Tras brillar en el Liverpool, Chelsea apostó por el niño Torres por un traspaso de 58 millones de euros. Pero en Stamford Bridge se vio un Torres irreconocible, lento por completo, sin confianza y fallando goles cantados. Su caso es uno de los más impactantes, un delantero top que simplemente se apagó tras un gran traspaso. Aunque tuvo momentos importantes como su gol al Barça en Champions, su paso en general fue una gran decepción. Por último tenemos la llegada de James Rodríguez al Real Madrid. La llegada de James en el 2014 generó una enorme expectativa. El colombiano venía de ser la gran revelación del Mundial de Brasil, donde fue el máximo goleador del torneo y dejó un gol inolvidable ante Uruguay. El Real Madrid pagó cerca de 80 millones de euros al Mónaco, convirtiéndolo en uno de los fichajes más caros de la historia del club en ese momento. Se esperaba que James se convirtiera en una pieza fundamental del equipo, un nuevo galáctico que marcaría una era en el club. Durante su primera temporada bajo el mando de Carlo Ancelotti, James tuvo un rendimiento notable, marcó goles, asistió con frecuencia y se ganó el cariño de la afición gracias a su talento y estilo de juego. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Zinedine Zidane al banquillo. El técnico francés no parecía confiar plenamente en el colombiano y su tiempo en el campo fue disminuyendo progresivamente. James pasó de ser titular indiscutible a ocupar el banquillo incluso en partidos claves. Los problemas físicos y su falta de continuidad también jugaron un papel importante en su declive. James no logró mantener el nivel mostrado en su primera temporada y su relación con el cuerpo técnico y parte del vestuario se fue deteriorando de a poco. A pesar de mostrar destellos de su talento, cada vez que tenía oportunidad, nunca volvió a consolidarse como una pieza esencial en el esquema del equipo blanco. Finalmente fue cedido al Bayern de Múnich y aunque tuvo buenos momentos en Alemania, tampoco logró establecerse como una superestrella mundial, como se esperaba tras su brillante mundial. Su retorno al Real Madrid fue aún más decepcionante, con pocas apariciones y escaso protagonismo, hasta que terminó saliendo del club por la puerta de atrás. Por todo esto, su paso por el Real Madrid se considera una decepción, no por falta de talento, para nada, sino por las expectativas tan altas que nunca llegó a cumplir plenamente. El fútbol, señores, es impredecible. A veces el jugador más caro no es el más decisivo, y el que llega sin tanto bombo termina siendo el héroe del equipo. Esas historias nos recuerdan que el talento cuesta, sí, pero el éxito no siempre se compra. ¿Cuál de estos fichajes te decepcionó más? ¿Faltó alguien en esa lista? Déjamelo saber en la caja de los comentarios que con mucho gusto lo voy a revisar. Agradecerte si llegaste hasta esta parte del video y pedirte como siempre que te suscribas, que like, que comentes, que compartas este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad. Te habló tu amigo el Capitán. Nos vimos.